En este primer punto vamos a hablar sobre las diferencias del Data Warehouse y sobre el Data Lake. Entonces, primero tenemos que en el Data Lake irían datos como telemetría de sensores como la temperatura, la vibración o el consumo, e imágenes de cámara de inspección e históricos completos sin procesar. Este se usa en un esquema de lectura, lo que significa que guarda los datos tal y como llegan y luego pues decidimos cómo interpretarlos. Esto es un punto clave para el mantenimiento predictivo y el almacenamiento barato a gran escala. Mientras que el Data Warehouse, en este irían datos como promedios por máquina, todos los tipos de KPIs como eficiencia, fallas o consumo, reportes diarios o semanales y alertas consolidadas. El Data Warehouse usa un esquema de escritura, lo que significa que definimos una estructura antes de guardar y esta está optimizada para consultas rápidas, es decir, que es ideal para dashboards o decisiones operativas. Ahora vamos a ir con los datos del punto 2. Lo primero es que tenemos 80 máquinas, cada máquina tiene 3 sensores, es decir, tenemos 240 sensores en total. La frecuencia que tenemos es de cada 10 segundos y el tamaño es de 50 bytes por mensaje. Entonces, lo primero es cuántos mensajes tenemos por segundo. Entonces, un mensaje cada 10 segundos quiere decir 0.1 mensajes por segundo, ¿cierto? Entonces, esos 240 sensores lo multiplicamos por estos segundos y nos daría 24 mensajes por segundo. Luego vamos a ver cuántos datos tenemos por segundo. Entonces, como anteriormente ya sabíamos que teníamos 24 mensajes, esto lo multiplicamos por el tamaño, que serían los 50 bytes. Y esto nos da 1200 bytes por segundo. Por último, para pasarlo a kilobytes, lo dividimos por 1024 y nos quedaría como 1.17 kilobytes sobre segundos. Ahora, para tener los datos por día, multiplicaríamos el 1.17 por los segundos total de un día. Eso nos daría 101.250 kilobytes. Ahora, para pasarlo a megabytes, lo dividimos nuevamente por 1024 y eso nos da 98.88 megabytes por día. Ahora vamos a dar los datos del mes. Entonces, este dato anterior lo multiplicamos por 30 y así tenemos 2966.4 megabytes. Y ahora, para pasarlo a gigabytes, nuevamente lo multiplicamos por 1024 y nos da 2.89 y pues como aproximándolo nos daría 2.9. Ahora, para tener los datos por 2 años, multiplicamos esto por 24, que serían los meses, y eso nos daría 79.6. Por último, vamos a calcular el costo en S3. El dato de este valor pues lo sacamos de internet desde AWS y el precio que tenemos es de $0.023 por mes. O sea que el costo mensual sería pues este precio por 69.6 gigabytes, que es lo que necesitamos. Esto nos daría un total de $1.601 al mes. O sea que el costo total por año serían $38.4. Ahora vamos a ir con el punto 3. En este utilizaríamos streaming, ya que necesitamos una respuesta que sea en segundos, y este trabaja con datos de continuidad, además de ser un caso típico de Hotpath. Por otra parte, tendríamos el pipeline de presupuesto, es decir, tendríamos la fuente, procesamiento y por último destino. En la fuente tendríamos sensores IoT. En el procesamiento, que sería streaming, tendríamos un motor de streaming, una ventana de 1 minuto y la regla es detectar si supera el umbral. Por último, en destino tendríamos alertas en tiempo real, dashboard, que sería Hotpath, y Data Lake, que sería Coldpath. Debemos usar streaming, ya que este nos permite detectar eventos en tiempo real. Esto lo hacemos como por medio de procesamiento continuo y ventanas de tiempo. Esto debido a que la planta no solo maneja un tipo de datos, sino varios al mismo tiempo. Por ejemplo, tiene datos numéricos que vienen de los sensores, como la temperatura o la vibración. También tiene imágenes tomadas por cámaras de inspección. Y además tiene datos operativos como reportes, lotes, horas e incluso líneas de producción. El problema es que todos estos datos son diferentes, no tienen el mismo formato, no se procesan de la misma manera y tampoco se almacenan igual. Por eso unir toda esta información en un solo sistema se vuelve más complejo.
En conclusión, el mayor reto no es solo guardar datos, sino integrar distintos tipos de información para poder analizarlos correctamente. Por eso, la V más importante es la variedad. Por último, vamos a explicar la arquitectura. Entonces, bueno, pues el objetivo como de esta arquitectura sería transformar todos los datos que nos llegan por medio de sensores y de las cámaras en una información que nos ayude para el mantenimiento predictivo, y para tomar decisiones en tiempo real. Entonces, pues en la arquitectura tenemos que iniciar con la captura de información de los sensores, que ahí tendríamos como la temperatura, la vibración y el consumo, y por el otro lado tenemos las cámaras de inspección. Entonces, pues como que de los sensores tendríamos datos estructurados y de las cámaras como datos no estructurados. Y acá luego lo dividiríamos en hotpath y en coldpath. Entonces, en hotpath tendríamos las cosas que serían en tiempo real. Es decir, una parte de los datos entra a un flujo de streaming que permite procesarlos en tiempo real. Entonces así podemos detectar la temperatura alta, generar alertas inmediatas o alimentar los dashboards que son en vivos. Y pues así como que podríamos reaccionar en segundos a las fallas que hayan, ¿cierto? Y por el otro lado vamos a tener el coldpath, que es el que nos ayudaría para todas las cosas que son como históricas. Que estos serían como los datos que también almacenamos en una data lake porque son como datos crudos. Entonces acá tenemos sensores históricos, imágenes de cámaras, datos completos sin transformar, y pues esto nos ayudaría como a tener un análisis profundo y de entrenamiento de modelos. Entonces, bueno, como que los datos del data lake se procesan en batch. Y esto pues así podemos como transformarlos y limpiarlos. O sea, los datos crudos serían datos útiles, pues como por medio de todo esto, ¿cierto? Y en el data warehouse tendremos los datos procesados, donde se estructuran para análisis de un negocio. Entonces acá irían los KPIs, los reportes y los indicadores de producción.